En una cadena nacional, esta mañana el ministro de Energía, Antonio Goncalves, anunció que desde este mediodía se ampliaron los apagones hasta 10 horas diarias para evitar un colapso eléctrico nacional. La situación de los embalses en las hidroeléctricas es crítica porque, según el INAMI, la cantidad de lluvia necesaria solo se alcanzará hasta mediados de diciembre. El gobierno aceptó que el sector industrial tenga un horario diferenciado y que lo acuerde con las empresas eléctricas en cada región. La exlegisladora Bella Jiménez, su hijo y otros 2 familiares deberán usar grillete electrónico porque la fiscalía los acusó por vender cargos en la asamblea. Los asambleístas están hoy en la Universidad UTEC en Guayaquil para rendir un homenaje a la ciudad por los 204 años de independencia. Las actividades por la independencia de Guayaquil arrancaron desde la madrugada con pregones, actos cívicos, desfiles y en la tarde habrá las sesiones solemnes de gobierno y cabildo. Televistazo explora los barrios de la ciudad que son verdaderos íconos por especializarse en ciertas actividades comerciales desde hace décadas. Alerta máxima en Florida por la llegada del huracán Milton, que amenaza a 12 millones de personas. Hay evacuaciones masivas y pueblos abandonados a pocas horas del impacto. Buenas tardes, amigos. Comenzamos aquí Televistazo saludando a Guayaquil por sus 204 años de independencia, Steffi. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. También con el anuncio del Gobierno Nacional sobre los cortes de energía de hasta 10 horas en el país. Apagones en caída libre. Los cortes eléctricos de hasta 10 horas rigen desde hoy hasta el domingo. El gobierno amplió la suspensión de los apagones debido a la crítica situación que atraviesa la generación hidroeléctrica del país. Francisco Garcés explica cómo quedan los horarios. Desde el mediodía están vigentes los nuevos horarios de cortes de electricidad que regirán hasta el domingo y durarán hasta 10 horas diarias, según anunció el ministro de Energía, Antonio Goncalves, en cadena nacional. Aseguró que se debe a la crítica situación de la generación hidroeléctrica del país y para evitar el colapso del sistema eléctrico nacional. Esta vez no hay franjas horarias unificadas en todo el país. Por eso, cada empresa distribuidora decidió los horarios de cortes para cumplir la meta de ahorro definida por el SENACE. Entonces, dependiendo de la ciudad y el sector específico, podrá haber un solo corte, 2 y hasta 3 cortes al día en distintos horarios. En Guayaquil y parte del Guayas, la tarde de este miércoles, los apagones se definieron en 3 horarios, entre las 6 de la tarde y 10 de la noche. Durarán 2 horas en cada sector. El jueves y viernes regirán 13 horarios distintos que distribuyen los cortes 2 veces al día y durarán en total de 4 a 10 horas. Y para el fin de semana se definieron 11 horarios con 2 cortes al día de entre 7 y 8 horas. En Quito, la tarde de este miércoles, rigen 6 horarios de apagones. 3 son continuos de entre 3 y 5 horas. 1 de 10 horas para el sector industrial y en otros sectores habrá 2 apagones que sumarán entre 7 y 8 horas. Desde el jueves hasta el domingo los apagones tendrán 6 horarios. 5 contemplan 2 cortes al día que sumarán entre 9 y 10 horas. El sector industrial tendrá un corte de 10 horas continuas. En Cuenca y la provincia de La Suay, la tarde de este miércoles hay 2 horarios de apagones, uno continuo de 4 horas y otro con 2 cortes que totalizan 8 horas. El jueves y el viernes regirán 3 horarios, uno continuo de 6 horas y otros 2 que dividen los apagones 2 veces al día con 9 horas de duración. El fin de semana los cortes serán en 5 franjas horarias que durarán entre 6 y 7 horas. En el resto del país los horarios fueron definidos por cada empresa distribuidora. En la mayoría de los casos los cortes se distribuyen en 2 horarios durante el día que duran entre 7 y 10 horas.
Y le invitamos a que con su teléfono celular escanee el código QR que está en este momento en su pantalla para tener acceso a toda la información sobre los apagones y su cronograma de aplicación. Este mediodía se confirmó la renuncia del ministro de Energía, Antonio Goncalves. Su última aparición pública en el cargo fue para anunciar el incremento de los apagones. Goncalves asumió el cargo el pasado 2 de julio en medio de la crisis de generación con el compromiso de buscar soluciones. En un comunicado, la presidencia informó que Inés Manzano queda encargada del ministerio para ejecutar, dicen, proyectos de energía y liderar una transformación de la matriz energética caduca que depende de las lluvias. La crisis de generación hidroeléctrica se mantendrá hasta diciembre por falta de lluvias. Las precipitaciones para mejorar los embalses de las principales centrales se recuperarán a partir de enero de 2025. Paul Romero detalla el panorama. El pronóstico del tiempo es desalentador y las lluvias para recuperar los caudales de los ríos que alimentan las 6 centrales hidroeléctricas más importantes del país llegarán recién a mediados de diciembre según el INAMI. En este feriado caerá lluvia moderada en el callejón interandino, pero insignificante para mejorar los embalses. Desde la próxima semana la situación se agravará. El pronóstico es que desde el 13 al 21 de octubre habrá lloviznas esporádicas que únicamente humedecerán la tierra y no incrementarán los caudales de los ríos que alimentan las hidroeléctricas San Francisco, Agoyán, Pauta Integral, Minas San Francisco, Delta Nizagua, ubicadas en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, en Napo, Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago, en la Amazonía, en donde está la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, la situación será similar. Las precipitaciones en las regiones en donde están las hidroeléctricas están en los valores mínimos históricos observados en los últimos 60 años, según los técnicos del INAMI. Para una recuperación de los embalses es importante que nosotros tengamos lluvias permanentes, consecutivas y sobre todo, y qué mejor que sean de alta intensidad. Así que los eventos por ahora no tendrían esa configuración. En noviembre habrán esporádicas lluvias y a partir de mediados de diciembre mejorarán las condiciones meteorológicas para la generación hidroeléctrica. Diciembre, por lo general en la cuenca amazónica comienzan a reactivarse de a poco con más frecuencia las precipitaciones hasta llegar a los meses de enero, febrero, donde ya existe una recuperación total de lluvias. El INAMI dice que la precisión de sus pronósticos meteorológicos es del 85% y sus informes son entregados al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional para que tome decisiones. Las mesas técnicas dan los primeros resultados. El gobierno aceptó que el sector industrial tenga un horario diferenciado y que lo acuerde con las empresas eléctricas en cada región. Adriana Bermeo con el informe. El gobierno flexibiliza el apagón industrial y ajusta los horarios como respuesta al pedido desesperado que hicieron ayer los industriales. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, en cadena nacional dijo que esos sectores tendrán un horario diferenciado que les permita cumplir con su cuota de ahorro y minimizar el impacto en la producción. Los horarios de apagones para las zonas industriales constan en la página web de cada empresa distribuidora de electricidad. En Ambato habrá un solo corte de luz a la semana de 24 horas consecutivas, desde las 0 horas hasta las 23:59, un día completo, el miércoles en las zonas industriales de Santa Rosa y Benítez y el jueves en el Parque Industrial. En Cuenca, los racionamientos de electricidad serán desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, de lunes a domingo. Los horarios se analizarán cada semana y las empresas eléctricas los definirán con los industriales de cada ciudad. El gobierno ya no les impondrá los racionamientos, siempre y cuando cumplan con la cuota de ahorro de energía. Ya se puede negociar primero con los horarios y segundo con los ahorros voluntarios, porque la idea de esto es tratar de primero de minimizar el coste, ¿no es cierto?, de tratar de organizar los turnos laborales. En Quito y Guayaquil, los apagones en las industrias se sujetarán a los horarios de racionamientos del sector al que pertenecen. Las grandes empresas priorizarán la autogeneración eléctrica y reducirán la potencia de su maquinaria en las horas pico de 14 a 19 horas.
12 millones de residentes en el estado de Florida, en los Estados Unidos, están bajo alerta por la llegada del huracán Milton. Hay evacuaciones masivas y pueblos abandonados. Además, se han formado tornados asociados al mal tiempo y a este fenómeno que llega con vientos poderosos, diluvios, oleajes e inundaciones, que serían efectivos desde esta noche. Reporta Pedro Jiménez. Treasure Island es una comunidad de no más de 10.000 habitantes en el condado de Pinellas, cerca de la ciudad de San Petersburgo, en el oeste de Florida. Pero hoy la población es cero. Es un pueblo fantasma. El área fue golpeada por el huracán Helene hace 14 días y el impacto de una nueva tormenta es cuestión de horas. Al sur, en la zona de Venice, en cambio, este hombre y su hijo no se irán. Se alistan para soportar el huracán en casa, pues dicen que en otros sitios en Florida ya no hay dónde hospedarse. No han querido irse a Georgia, Carolina del Sur o Luisiana, que también son estados designados para una evacuación segura, y desafían la advertencia por este fenómeno potencialmente mortal. El huracán golpeará una amplia sección de Florida, desde Fort Myers hasta Tampa en la costa del Golfo de México. Tocará tierra previsiblemente en el área de Sarasota y cruzará el estado, pasando por Orlando, para luego salir al Atlántico. El mal tiempo se manifiesta incluso con tornados asociados a las alteraciones climáticas del momento y se reporta al menos un tornado visible en los condados de Palm Beach y Broward. Pasajeros de un crucero que navega por el Golfo de México captaron estas imágenes del viento en la ruta del huracán. La empresa ha suspendido las paradas en algunos puertos para mantenerse en zona segura, pues se reportan olas de 3 y hasta 5 metros. Si Milton no se debilita hasta el momento de tocar tierra, llegará a la costa con vientos de 260 kilómetros por hora. La ex asambleísta Bella Jiménez deberá usar un grillete electrónico y cumplir otras medidas tras orden de un juez. Jiménez es investigado con su hijo, hermano y cuñada por el presunto delito de concusión en el caso En Familia. Los detalles los tendremos más adelante. La Fiscalía abrió el caso En Familia y procesó a la ex vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, su hijo, hermano y cuñada por la venta de cargos en su despacho mientras fue legisladora. Los 4 deberán usar grillete electrónico y otras medidas impuestas por el juez. Jacqueline Rodas siguió la audiencia. La noche de ayer y madrugada de hoy, la ex legisladora y ex vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, fue procesada en la Corte Nacional, junto con su hijo, hermano y cuñada. Por eso la Fiscalía, especialista en bautizar sus investigaciones, llamó a este caso En Familia. La fiscal general Diana Salazar formuló cargos por concusión, presentó versiones de ex colaboradores del despacho de Jiménez, mensajes de WhatsApp, un cheque y un depósito para acusarla de vender cargos en la Asamblea. Detalló 2 casos puntuales. Pablo Luna Fuentes, contratado como su asesor luego de pagarle $3,000, según consta en un chat del 22 de abril de 2021 encontrado en su teléfono celular. Ñaño, usted es mi amigo y más que todo te tengo mucha confianza. Tranquilo, no tienes que darme mucha explicación. Listo, te acepto los primeros 3,000. Te quiero en mi equipo, negro. Dame los 2 nombres y apellidos de tu hijo, porfa, y número de cédula. Jorge Simón Peláez Jiménez. Ahí está mi bellita, ya te hice la transferencia. Y le envía una captura de pantalla del depósito. Por los mismos días, Scarlett Lindao fue contratada como asistente a cambio de $6,000, solicitados por la cuñada de la entonces asambleísta. La fiscal presentó un cheque de un primer pago de $2,500 cobrado por el hermano de Jiménez. En ambos casos, la Asamblea Nacional notificó a la Fiscalía que pocos días después de la fecha de pago, Bella Jiménez solicitó la contratación de Pablo Luna y Scarlett Lindao. La ex vicepresidenta del Legislativo, ahora procesada, negó las imputaciones. No hay nada en mi contra. Y si ustedes podrán haber escuchado, haber observado lo que la fiscal dijo, si ustedes pueden observar, solamente se refieren a las versiones de la señora Scarlett Lindao, Enrique Luces, y las versiones de nosotros, Libre Voluntario, no las han tomado en cuenta. El juez Marco Rodríguez ordenó el grillete electrónico y otras medidas para Jiménez y sus 3 familiares. La instrucción fiscal durará 90 días.
9 de octubre. Fregados, pero contentos. Las actividades por las fiestas de independencia de Guayaquil arrancaron en la madrugada con música, actos cívicos y pregones. La agenda continúa en la tarde con sesiones solemnes del gobierno y del cabildo, como informa Luis Alfredo Zúñiga. Este miércoles aún no salía el sol en Guayaquil, pero la celebración ya había empezado. Alumbrados por las luces LED de la Plaza de la Administración en el centro, a las 4:30 de la mañana arrancó el saludo a la aurora gloriosa, en el que se conmemoró las primeras horas del 9 de octubre de 1820, con la melodía de Guayaquil de mis amores. Al pie del monumento a la fragua de Vulcano, la Corte de Honor, con banderas celeste y blanco, marcó el camino para el ingreso de antorchas en manos de miembros del Cuerpo de Bomberos. Se encendieron, simbolizando la llama de la libertad. Y el alcalde Aquiles Álvarez instó en su discurso, que inició a las 5 de la mañana, a ser más fuertes ante las afectaciones que dejan los apagones. Que Guayaquil nunca va a dejar de ser libre ni independiente. Si nos quieran pisar, nunca podrán. Así que ¡viva Guayaquil! En el acto se motivó a recordar a los próceres y hubo más espacio para la música y la danza. A las 8 de la mañana, estudiantes se sumaron a la celebración. Desde los que están por graduarse hasta los más pequeños, muchos vestidos de celeste y blanco, realizaron un pregón cívico. 1.500 personas, entre estudiantes y profesores de la Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón en el sur, hicieron un recorrido de 8 cuadras. Con gran felicidad por estar aquí. Tener una alegría más, por la cual estar orgulloso de ser guayaquileño. Al mediodía ingresaron los pabellones de Ecuador y Guayaquil a la Plaza del Bicentenario para la unción cívica, donde también se hizo la entrega de ofrendas florales. Con autoridades locales presentes, se guardó un minuto de silencio por los próceres que dieron su vida por la libertad. Por la tarde, las actividades continúan con las 2 sesiones solemnes. La Asamblea Nacional sesionó en Guayaquil por sus fiestas. El acto protocolar se realizó sin la presencia del alcalde Aquiles Álvarez. A su llegada, los legisladores abordaron varios temas. Luisa María Heredia se encuentra en el auditorio de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, donde se desarrolló la sesión. Sí, la Asamblea Nacional sesionó acá en Guayaquil este miércoles 9 de octubre, precisamente en homenaje a los 204 años de independencia del puerto principal. Viviana Veloz, la titular del Legislativo, es quien presidió esta sesión. En su discurso, ella hizo un repaso por algunas de las cifras que evidencian el nivel de inseguridad que afronta la ciudad, y también se comprometió a trabajar desde el Legislativo para aportar en la lucha contra la criminalidad. Escuchemos. De las más de 8.000 muertes violentas acaecidas del año pasado en el Ecuador, el 28% tuvo lugar en Guayaquil. Pobreza, exclusión, desempleo, desinversión en las áreas sociales como la salud, el trabajo, las pensiones jubilares, entre otros, han sido el contexto latinoamericano y ecuatoriano que ha permitido que el reclutamiento de jóvenes y también de niños sean cooptados para ser parte de las organizaciones criminales y transnacionales, y es por ello que no solo el gobierno, sino también la Asamblea y también el municipio debe volcar todo su trabajo para sacar adelante a esta bella ciudad, pero también para darle oportunidad a los niños y a los jóvenes. En la sesión se entregaron 15 condecoraciones. Una de estas distinciones fue para el pabellón municipal. La recibió la vicealcaldesa de Guayaquil, Blanca López, en representación del alcalde Aquiles Álvarez, quien no asistió a la sesión. Aunque no estaba previsto dentro del orden del día, Blanca López dio un breve discurso en el que exhortó a Guayaquil, pero hizo alusión a los apagones. Esto como una crítica indirecta al gobierno. Escuchemos. Hoy nuestra mayor batalla es contra la inseguridad, el hambre, el desempleo, la desigualdad, la falta de oportunidades.
Pero al igual que en 1820, seguiremos trabajando para transformar esas realidades y defender con fervor nuestro derecho a vivir con dignidad. Porque la paz no es solo ausencia de guerra, no es solo ausencia de paz, es sobre todo presencia de justicia social. Y en tiempos de oscuridad para el país, quiero decirles, en representación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, que nuestra ciudad no se apaga, no se amilana, se mantiene de pie. También este tema de los apagones, la reprogramación de los cortes de luz que anunció el gobierno en la mañana fue uno de los principales temas que concentró las reacciones de los legisladores a su llegada a la sesión. Otro tema a tratar fue la designación del primer vicepresidente de la Asamblea, que no se pudo concretar en el Pleno este martes. Desde la bancada de Construye informaron que para el martes de la próxima semana en la sesión ellos van a pedir la reconsideración de los votos. Insisten en el legislador Gabriel Bedón como el mocionado para ocupar este cargo, pero también suenan otros dos nombres desde la bancada de los independientes, Jonathan Parra, y desde el PCC una tercera opción que sería el legislador Carlos Vera. Para las 3 de la tarde de hoy también está prevista la sesión virtual en la que se va a hacer la votación final ya sobre el informe para el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. De no haber los votos necesarios, se hará un informe de posturas que irá al Pleno y será Viviana Veloz quien determine cuándo se tratará esto. Probablemente sea el próximo 14 de octubre. Agradecemos a Luisa María por ese informe. Y la agudización de la crisis energética en el país ha estado acompañada por la ausencia del presidente de la República. Aunque hace 2 semanas dijo que suspendía su gira en Estados Unidos para afrontar la crisis climática que afecta al Ecuador, las vocerías han sido delegadas. Incluso sus apariciones públicas y su presencia en redes sociales se han restringido. Con la crisis energética viva y expandida, destaca el silencio del presidente Daniel Noboa. Él, que suspendió su agenda en los Estados Unidos para ponerse al frente de lo que calificaron desde el gobierno como la peor coyuntura climática de las últimas décadas. Él, que se caracteriza por sus recorridos constantes en el país, de repente luce ausente. Apenas arrancó octubre, el jefe de Estado visitó las instalaciones de Toachi Pilatón para constatar avances en una obra suspendida y prometer que entrará en operaciones en diciembre. El último día que se lo vio fue el viernes, cuando recorrió la cárcel que se construye en Santa Elena y después entregando bonos y anunciando obras hídricas en esa misma provincia. En medio de todo esto, reducción de cortes, la eliminación del IVA para la importación y venta de generadores, el apagón industrial y la retoma de los racionamientos de hasta 10 horas para el sector residencial. Esa desaparición de escena del jefe de Estado se extiende hacia sus redes sociales, donde su última publicación fue aquella en la que trataba de explicar el sentido de un nuevo proyecto de ley que busca ampliar el límite de generación eléctrica cuando la inversión sea privada. Y de eso hoy se cumplen 11 días. Y llama la atención porque la exposición permanente en redes sociales ha sido rasgo primario de su gobierno. Pero la ausencia y el silencio se romperán esta tarde cuando asista a la sesión solemne paralela que desarrollará el gobierno. Medio Oriente, la guerra no declarada. 101 personas siguen en manos de Hamás luego de haber sido secuestradas por los terroristas y llevadas a la Franja de Gaza hace un año. El grupo los mantiene ocultos, esquivando la intensa revisión del ejército israelí que entró en el territorio palestino para rescatarlos. Sus familias tienen un año esperándolos y exigiendo al gobierno negociaciones que los regresen sanos y salvos. Informa Merlis González. Centenares de personas fueron arrastradas desde Israel a la Franja de Gaza por los terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023. Fueron secuestrados en un festival de música. Otros sacados de sus autos, capturados en las calles cuando intentaron huir, e incluso raptados en sus casas cuando hombres armados invadieron zonas residenciales. Esta familia fue capturada y su hijo obligado a pedirle a los vecinos que abrieran la puerta, supuestamente a cambio de que les perdonaran la vida.
Aún así, los hombres fueron asesinados, las mujeres y niños secuestrados. Según el ejército de Israel, 251 personas de 36 nacionalidades fueron tomadas como rehenes por Hamás ese día. En Faraza, una pequeña comunidad fronteriza con Gaza, Hamás se llevó a 19 personas, incluida Doron, una mujer de 30 años. 365 días después, la vivienda está como la dejaron los terroristas, todo regado, roto y revuelto. Su madre cuenta que hablaba con ella por teléfono cuando hombres armados se metieron por la ventana. Las últimas palabras que escuchó fueron: "Me están llevando". La quiero de vuelta viva, no en una bolsa. La quiero viva para poder abrazarla, dice. Pero ¿dónde está ella y el resto de los rehenes? Israel desplegó una brutal operación militar para rescatarlos, aunque los resultados no son positivos. Gaza está destruida y Hamás aún tiene rehenes. Sin embargo, treguas temporales permitieron la liberación de 105 personas, la mayoría mujeres y niños. Los sobrevivientes cuentan que eran movilizados en Gaza vestidos como locales o los hacían pasar como cadáveres envueltos en sábanas blancas. Pero principalmente los mantenían bajo tierra. Hamás ha construido un laberinto subterráneo con túneles de varios niveles, conocido como el Metro de Gaza. Funciona como otra ciudad donde circulan desde combatientes y vehículos pesados hasta mercancía para los civiles sin ser detectados. El ejército israelí halló uno de estos túneles en Rafah, en el sur de Gaza. Ahí los terroristas escondieron y asesinaron a 6 secuestrados. La entrada estaba en una casa en la habitación de los niños. Una compuerta daba paso al túnel de 20 metros de profundidad. Estaba conectado a un pasillo subterráneo, bajo y estrecho, de 120 metros de longitud. Objetos abandonados y sangre en el piso revelan que los rehenes pasaron varios días ahí, sin ventilación ni baño, para luego ser asesinados. Israel asegura que Hamás aún tiene secuestradas a 101 personas a las que usa como escudos humanos y también como monedas de cambio. Los extremistas palestinos dicen que los liberarán, a cambio de un alto al fuego definitivo, la entrada de más ayuda humanitaria y que los soldados israelíes salgan inmediatamente de su territorio. Pero Israel se niega, dice que los rescatará por su cuenta y que no saldrá de Gaza hasta destruir completamente a Hamás, dejando cada vez más lejos el fin de la guerra. Uno de los protagonistas de la guerra contra el grupo Hamás en la Franja de Gaza es el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Mañana revisaremos su trayectoria militar y política, sus desafíos y la presión interna y de la comunidad internacional para ponerle fin a este conflicto. La Academia de las Ciencias de Suecia premia con el Nobel de Química a 3 científicos por sus descubrimientos y el uso de la informática para predecir complejas estructuras de las moléculas básicas de la vida. Una vez más, las aplicaciones de la inteligencia artificial llevan a expertos a recibir su máximo galardón. El británico Demis Hassabis, fundador y director general de Google DeepMind, junto al estadounidense John Jumper, fundador de DeepMind Technologies, y David Baker, bioquímico, investigador y profesor de ingeniería química, bioingeniería y ciencias informáticas de la Universidad de Washington, comparten el Nobel de Química 2024. Su diseño de proteínas con computación y la predicción de las proteínas mediante el uso de la inteligencia artificial se traducen en varias aplicaciones para el desarrollo rápido de vacunas, el descubrimiento de nuevos nanomateriales, el diseño de medicamentos para enfermedades graves o la evolución hacia una industria sustentable. Una carrera científica a la que han dedicado más de 20 años. Hassabis ha descrito a la inteligencia artificial como la tecnología más poderosa que ha tenido la humanidad, que en el futuro va a afectar a todos los ámbitos de la vida, con sus beneficios y riesgos, y que el mundo deberá prepararse para la nueva generación de herramientas de inteligencia artificial que llegarán en 10 años o menos.
Una estación de trenes en Sydney, Australia, tuvo un inesperado visitante, un koala. Un video captado por las cámaras de seguridad muestra al marsupial subiendo y bajando las escaleras e inspeccionando la puerta de un ascensor antes de bajar por el. El paseo del koala obligó a los trenes a reducir su velocidad y la policía lo persiguió para trasladarlo a un lugar seguro, pero el koala escapó trepando una valla para evitar ser capturado. Guayaquil, sus discretos encantos. La Catedral de Guayaquil recibe a los visitantes de una manera nunca antes vista. El proyecto Destino de Luz abre sus puertas con una experiencia que ofrece un recorrido único en el que podrán admirar de cerca los vitrales de los santos y otros rincones de este templo. Es una experiencia que combina arte, historia y arquitectura. Desde ahora los fieles podrán recorrer los interiores de la Catedral de Guayaquil como parte del proyecto Destino de Luz, que este martes inauguró su primera etapa. El trayecto comienza en la cúpula norte, donde los visitantes ingresan por el atrio y suben por las escaleras hasta llegar al balcón del coro, y desde ahí acceden al paseo por los santos a las alturas. El rector de la catedral señala que esta es una ruta que les permitirá ver de cerca los vitrales que retratan santos latinoamericanos. Este proyecto se implementa mediante un convenio entre la Arquidiócesis de Guayaquil y la Prefectura del Guayas. Esta primera fase comprendió la rehabilitación de áreas que estuvieron inhabilitadas durante muchos años. Cuentan ahora con iluminación, ventilación industrial y un ambiente controlado. Una experiencia diseñada para que el público disfrute cada detalle sin que el calor sea un obstáculo. Esto es un proyecto donde hemos intervenido en la recuperación de pisos, el sistema sanitario, sistema eléctrico, iluminación. La idea del paseo es ser multisensorial, apuntar a todos los sentidos, por eso el juego de luces, el juego con el sonido y además con el aroma que trabajamos para que todo sea efectivamente una experiencia profunda, maravillosa. Pero el recorrido no termina ahí, porque podrán visitar el Belén Mágico, el pesebre interactivo más grande de Sudamérica, con una extensión de 280 metros cuadrados, conformado por 1.800 figuras. En las siguientes etapas del plan se prevé construir un museo de la catedral, donde se exhibirán piezas históricas. Desde hoy los turistas podrán hacer este recorrido en grupos de 25 personas, a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas.